Estructura de la Constitución Política Mexicana. Derecho 1, octubre de 2020. UNAM CCH Sur. Estela Aramburu Lafitte. La Constitución es la norma suprema, la norma jurídica más importante de un país. Esta es la cúspide de un sistema. Ninguna otra norma inferior puede contradecir lo que dice la Constitución. La palabra viene de construir, crear, fundar. La Constitución es la que da creación a un Estado, que lo funda, le da origen. Muchos movimientos históricos, como la Revolución o una declaración de independencia, tienen su cúspide en una nueva Constitución, porque a partir de ella se crea un nuevo Estado. En México han existido 7 constituciones y 12 documentos constitucionales. Cuando hay un golpe de Estado, no hay Constitución. Con un documento tan importante como la Constitución, no se puede parar los tanques ni las armas. Cuando se recupera la democracia, la Constitución rige plenamente. Cuando rigen los factores reales de poder, los que detentan el poder, el ejército, el gobierno en ese momento, se habla de una constitución sociológica. Y entonces, los estados totalitarios, religiosos que no admiten otra religión, ni derechos humanos, tienen constitución, pero no nos sirve porque es muy amplia. En cambio, la constitución histórica, quienes la sostienen se llaman historicistas. Y entonces sería el producto de un desenvolvimiento a través del tiempo. Por ejemplo, la Constitución de Inglaterra, producto de una larga lucha entre la corona y el parlamento, que arranca con la Carta Magna de 1215, el rey Juan hace concesiones en materia de impuestos a los nobles. Es una sucesión a través del tiempo. No hay un texto unificado, hay una dispersión de escritos. Se puede explicar por la organización de los pueblos. Es un concepto más orgánico e histórico. Una constitución racional, normativa, es la pretensión de que en dicho texto constitucional está la vida, la libertad, la igualdad, la fraternidad de todas las personas. El derecho civil tiene mucho más tiempo que el derecho constitucional. Se remonta a las 12 tablas del 711 a.C. En el siglo XII, los estudiantes de Bolonia se beneficiaban del Código de Justiniano, recordando la recopilación de Justiniano. Y entonces, cuando nosotros vemos al Corpus Juris Civile, lo vemos como un conjunto de derecho civil. Estamos hablando de una evolución para poder entender este marco constitucional, cuáles son los orígenes y cómo se construye, desde luego, el derecho. Va entonces a ser este Corpus Juris Civile una colección de estatutos imperiales, el Códex, que se escribía en latín, las Pandectas o Digesto, que era una selección de opiniones de juristas, también escrita en latín, las Intuitas o Instituciones, que es el libro de texto para las escuelas o guía de los litigantes, escrita en latín, las novelas o nuevas leyes de recién publicación, escrita en griego. Esta obra muestra notables influencias en la filosofía cristiana y el ajuste a la nueva realidad económica, mayores derechos a las esposas, más libertad para los hijos en sus bienes y sus personas, protección de los esclavos. Estamos hablando de los primeros grandes desarrollos del derecho. El derecho romano bizantino, a ser conocido en el occidente al principio de la Baja Edad Media,
será transmutado para dar solución a los problemas específicos de esa sociedad. Derecho que, al fundirse con sus similares germánicos y canónicos, dará origen con el tiempo a esa unidad homogénea que constituye el moderno derecho europeo continental del que forma parte América Latina. Aquí es importante ver la página 12 de los apuntes de Grecia y Roma. Cuando nosotros tratamos de entender cómo está constituido entonces el Código Civil en México, tenemos obviamente que entender su historia a partir de estos orígenes del Corpus Juris Civile y los orígenes propios que le dan forma a la estructura del Código Civil actual. En los antecedentes tenemos del Código Civil en México, obviamente, primero el sistema jurídico romano, el Corpus Juris Civile, el Corpus Juris Canonici, el Código Napoleónico, los sistemas prehispánicos, las 80 leyes de Nezahualcóyotl, la época colonial, que es la legislación general de España y sus colonias y leyes propias de la Nueva España, y la época independiente, las leyes privadas españolas, las leyes de reforma y los códigos civiles mexicanos. Está organizada como norma en 4 libros que se dividen en las personas, los bienes, las sucesiones, y ahí están las obligaciones y los contratos. La forma en que está redactada es a través de títulos, capítulos que vienen en números romanos, artículos que vienen en números arábicos, fracciones que vienen en números romanos e incisos con letras minúsculas. Su valor, la finalidad del Código Civil en México es satisfacer las necesidades de la población, ya que sirve para organizar la libertad y la justicia. Veamos entonces cómo el derecho constitucional tiene 200 años, pero la estructura del Código Civil, la primera forma de organización estructurada, es mucho más antigua. ¿Cómo es entonces la evolución histórica que nosotros vemos del derecho constitucional? Del derecho en sí mismo, para poder tratar de entendernos y darnos estructura y forma de organización. Vayamos entonces a la Edad Antigua. En los primeros tiempos de esta época, la problemática de los valores del ser humano ya se ve reflejada en un documento normativo, el Código de Hammurabi, de Babilonia, en el que se encuentra cierto contenido social, ya que establece límites de la esclavitud por deudas y regula precios, entre otras cosas. Es un primer ejercicio de regulación. Entre el siglo X a.C. y el siglo V después de Cristo, las culturas griegas y romanas desarrollan un concepto del derecho natural por el cual se consideraba la igualdad de todo el género humano. Después vino la Edad Media, donde en este periodo domina la filosofía del cristianismo sobre cualquier otra. Se retoman las ideas del derecho natural romano, impregnándolo de las ideas religiosas, lo que dará como resultado el llamado humanismo cristiano, que propugna, entre otros temas, por la prohibición de la esclavitud y cierta elevación del estatus de las mujeres. Después veríamos al humanismo, el renacentismo y la ilustración. Durante esta etapa, en Inglaterra, como una reacción a la monarquía centralizada, se consolidan algunas libertades y se producirá una importante positivización de los derechos humanos. Asimismo, como resultante de las guerras civiles impulsadas por motivos políticos e ideológicos, se desarrolla la idea de la tolerancia religiosa. Destacan pensadores como Locke, Rousseau y Montesquieu, los cuales son con diferentes matices al elaborar ideas como la de lo del estado natural o estado de naturaleza,
el derecho natural inspirado en la razón y el contrato social, postulan la existencia de potestades inherentes al hombre. Es un cambio radical en la concepción del derecho, porque aquí colocan ya al hombre como eje fundamental del derecho en sí mismo. Ya no tenía la estructura impregnada del cristianismo y la religión de la Edad Media, y obviamente aspira a construir un derecho mucho más estructurado que en la Edad Antigua. Por eso, cuando nosotros hablamos de la Edad Moderna, al surgir el pensamiento revolucionario en Francia, se extenderá por Europa hasta llegar al Nuevo Mundo, en el que dará origen a los movimientos de independencia y el surgimiento de las naciones americanas. Surgirán ahora las grandes declaraciones que abordan con nitidez el problema de los derechos humanos. Lo importante de estos sucesos es que por primera vez se declaran los derechos como pertenecientes al hombre, por el hecho de serlo. Se les da el carácter de universales y se les incorpora a las constituciones políticas nacionales. Ya en la época actual, en la primera mitad del siglo XX, numerosas constituciones ampliaron el ámbito de los derechos humanos, incluyéndose derechos económicos, sociales y culturales. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo característico de la evolución de los derechos humanos es su progresividad, su progresiva incorporación al plano internacional y el nacimiento de los grandes instrumentos multilaterales. Se desarrolla un sistema de protección de los derechos humanos con procedimientos y órganos especiales, encargados de velar por el fin y cumplimiento de las obligaciones contraídas internacionalmente por los estados nacionales. Aquí veríamos entonces, por ejemplo, la estructura de la ONU, la Organización Interamericana de Derechos Humanos, estructuras que están más arriba del Estado y que obviamente pugnan porque los países y las constituciones respeten los derechos humanos como base fundamental de su estructura. Incluso intentan imponer sanciones a nivel internacional. Pasemos entonces a ver cómo está constituida y estructurada nuestra Constitución. La base fundamental del sistema jurídico mexicano. Esta fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en Querétaro. Tiene 136 artículos, 19 transitorios. Se redacta con números arábigos. Cuando hablamos de fracciones en los artículos de la Constitución son de números romanos y sus incisos son con minúsculas. Tiene 9 títulos y tiene capítulos. Podríamos establecer que tiene dos estructuras básicas, que es la parte dogmática, que son las garantías individuales, hoy derechos humanos, que es como los denomina, y la parte orgánica, que es la organización del Estado en base a principios. De la parte dogmática, está de los artículos 1 al 29. Hablan sobre la igualdad, la libertad y la propiedad, la seguridad jurídica, las garantías sociales, protegen al hombre como integrante de un grupo social, le aseguran un mínimo educativo y económico e implican un hacer por parte del Estado. En cambio, las garantías individuales representan primordialmente una abstención por parte del propio Estado. Es decir, son derechos que tenemos como seres humanos a los cuales el Estado no debe intervenir o no debe violentar, por lo menos sin cumplir con todos los elementos de garantía para respetar esos derechos.
A través de las garantías sociales se protege a los grupos sociales más débiles, bajo la noción de a cada quien según sus posibilidades y sus necesidades, partiendo del concepto de igualdad de oportunidades. Para reglamentar estas garantías han nacido ramas específicas del derecho. Por ejemplo, el derecho laboral, el derecho agrario. La Declaración de los Derechos Sociales, complemento a la Declaración de los Derechos Individuales, logra la justicia social donde la equidad puede alcanzar una nación digna y sin injusticia que la denigre. Garantías sociales son el régimen de patrimonial, laboral, familiar, el derecho a la información. Aquí es muy importante que ustedes escuchen el podcast de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, Alicia Bárcenas, en Descarga Cultura UNAM. Vamos a encontrar también en esta parte de los mexicanos la nacionalidad por nacimiento, la naturalización y la capacidad jurídica de las personas. Hablaremos de los extranjeros, cómo expulsar a los extranjeros, de los ciudadanos mexicanos, de la diferencia entre lo que es ser mexicano y ser ciudadano, la capacidad jurídica y modo honesto de vivir. También se señala cómo se puede suspender los derechos de los ciudadanos. En el título segundo se habla de la soberanía de la nación y de las formas de gobierno. La soberanía reside en el pueblo. Esto se encuentra en los artículos 39 al 41. Y también en este título segundo encontraremos las partes integrantes de la Federación y el territorio nacional. Los estados, las islas, las plataformas continentales, los mares territoriales, el espacio sobre el territorio nacional. El título tercero nos habla de la división de poderes. Aquí vamos a encontrar la estructura del poder legislativo. El Congreso General se divide en dos cámaras, diputados y senadores, su integración y sus facultades. Del poder ejecutivo que se deposita en un presidente, sus facultades, nos habla de la administración pública centralizada, la Secretaría de Estado, la Consejería Jurídica, los órganos regulados y coordinados, la descentralización paraestatal, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, la Organización Nacional de Crédito y los fideicomisos. Aquí ver, muy importante, la ley reglamentaria, la ley de la administración pública. Y también encontraremos en este título tercero la estructura del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados unitarios de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura, que administra, vigila, disciplina al Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte. En el título cuarto veremos de la responsabilidad de los servidores públicos. ¿Quién es un servidor público? La Ley Federal del Servicio Público nos va a contestar esto. En el título quinto nos habla de los estados, de la Federación y de la Ciudad de México. Todo lo que tiene que ver con la soberanía de los estados y de la Federación, la forma de gobierno, los municipios, las alcaldías, de todas las personas, tiene derecho a un trabajo digno y social e útil. En el título sexto veremos el artículo 123 de los trabajadores y la previsión social. Aquí nos hablarán de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, cómo está estructurado el derecho al trabajo en México. En el título séptimo vienen las previsiones generales, en el título octavo de las reformas a la Constitución y en el título noveno de la inviolabilidad de la Constitución.